Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido. Yo soy Isaac, soy instructor de SID y hoy estoy muy contento porque nuevamente estamos participando aquí en la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual y pues bienvenida y bienvenido. Vamos a comentar la temática de esta sesión. En suspensión y dirección somos especialistas en poner en tus manos las mejores piezas de suspensión, de dirección y tracción. Por esta razón, la selección de temáticas de esta ocasión es asociada a los elementos de tracción o elementos periféricos. Hoy día, junto contigo, vamos a conocer las nuevas tecnologías de tracción. Con base a eso, conozcamos cuál es el contenido. Lo que vamos a platicar en esta ocasión es lo asociado a una pequeña definición de lo que es el tren motriz y la tracción. Además, vamos a conocer los tipos de tracción como FWD, RWD, AWD. Así también conoceremos las fallas más comunes asociadas a estos componentes o a estos tipos de tracción, las recomendaciones más genéricas de mantenimiento y uso y, por supuesto, características y beneficios de los productos de SID. Muy bien, comenzamos. Algo que caracteriza a los vehículos pues es que son vehículos con propulsión propia, autopropulsión. Esto se basa en un principio que tiene que ver con transferencia de fuerzas. La transferencia de fuerza está asociada a este sistema que conocemos como tren motriz. Hablar de tren motriz es precisamente de hablar de esa autopropulsión. Gracias a esto, el vehículo se mueve y tiene esas grandes velocidades que todo conductor ama. Con base a esto, la fuerza, el torque o el movimiento se genera directamente o inicialmente en lo que conocemos como motor o también identificado como caja térmica. Caja térmica porque aquí se genera la combustión que da lugar a movimiento como tal de cigüeñal o el árbol de levas, por supuesto. Esta fuerza que se genera en la caja térmica o en el motor se transmite justo a otro sistema, a otro elemento que es la transmisión. Seguramente en tu mente te aparece transmisión automática, manual o CVT. Bueno, de este componente se transmite el movimiento o el giro hacia las espigas, las juntas homocinéticas. Aquí hablamos ya justo de esos elementos periféricos que reciben el movimiento de la transmisión y que a su vez transmite este movimiento o esta fuerza hacia los neumáticos. Claramente hay una serie de elementos intermedios como valeros, masas y demás, pero particularmente estamos hablando aquí de estos elementos de tracción como son las juntas homocinéticas, lado caja, lado rueda, que también seguro tú identificas. Esto es parte del tren motriz, por supuesto que hay otros componentes, otros elementos que son de gran importancia, particularmente para esa transferencia de fuerzas, ¿ok? Vamos a enfocarnos a hablar un poco de esa configuración que tiene esta caja térmica, o sea, el motor, en relación a la posición, literal, la posición que tienen directamente asociada, bueno, a la carrocería o al chasis del vehículo. Lo que tú ves aquí en pantalla, estimado amigo o amiga, pues es que esa caja, ese cubo color rojo que identificas en la imagen, lo vamos a colocar o identificar como un motor. Un motor que si tú te das cuenta, pues es completamente cruzado hacia las ruedas, va de rueda a rueda. Esta configuración, pues la podemos conocer como un motor transversal. Un motor transversal, insisto, que va de rueda a rueda y su función claramente pues es la generación de esta fuerza y la transmisión hacia la transmisión y por supuesto a los otros elementos que ya te comenté. Hablar de motor delantero transversal es tener esta configuración que te estoy comentando y que tú visualizas directamente en esta imagen y por supuesto hablar de motor delantero transversal comúnmente es hablar de una tracción delantera. Ya detallaremos un poco los beneficios de una tracción delantera, pero por el momento solamente identifica la configuración, la forma en que se acomoda la caja térmica o el motor. Bien, avanzamos. Por otro lado, ese motor pues lo podemos mantener como motor delantero transversal, acuérdate, cruzado. Si nosotros pudiésemos imaginar, de hecho aquí aparece una pequeña flecha que está, digamos, longitudinal a las ruedas, como tal, el motor, insisto, pues está de rueda a rueda y es transversal. Ahora bien, manteniendo esta primera configuración de motor delantero transversal, podríamos incluir o seleccionar un vehículo con tracción delantera, como ya lo vimos en la lámina anterior, o podríamos contar con un vehículo de motor delantero transversal cuya tracción sea trasera. En todo caso, esta configuración nos da la posibilidad de tener ambos tipos de tracción, delantera o trasera. Bien, continuamos. Ahora, la configuración de este motor como tal
podría ser completamente longitudinal. ¿A qué me refiero con longitudinal? Prácticamente el motor está colocado, vamos a decirlo, va de la parte delantera hacia la parte trasera, es decir, completamente paralelo a los neumáticos. A esto lo conocemos como configuración longitudinal, en este caso un motor delantero longitudinal, ¿de acuerdo? Aquí seguramente te vienen a la mente aquellos vehículos o aquellos motores con una posición o distribución de los pistones en V, por ejemplo, ¿no? Algo muy interesante, algo muy padre. Y bueno, estamos hablando de un motor frontal longitudinal con tracción delantera. Lo que tú ves aquí en este cubo color rojo representa por supuesto el motor, y este cubo, vamos a decirlo, de color gris representa concretamente la transmisión. Claramente esos ejes que salen de la transmisión darían lugar o simularían a las espigas o las juntas homocinéticas. Tenemos los neumáticos en color azul porque están precisamente representando que estas son las ruedas que se mueven, ¿ok? Ahí está. Ahora bien, nosotros podemos tener precisamente un motor delantero longitudinal, pero ahora la tracción sería trasera. Al decidir un motor delantero longitudinal cuya tracción sea trasera, vamos a incorporar otros elementos que ya te voy a ir comentando, pero la idea es que este motor precisamente tendría que mover a otros componentes intermedios para que estos muevan las ruedas. Nota por favor, o yo te pido que en este momento tú misma o tú mismo vayas advirtiendo cuáles serían las ventajas o desventajas de estas configuraciones que yo te estoy colocando: motor delantero, transversal o longitudinal, ya sea con tracción delantera o trasera. Nuevamente aquí estamos viendo un neumático en color azul que representa que las ruedas que están girando son las ruedas traseras. Perfecto, velo bien, obsérvalo, y claramente son algunos esquemas que nos gustaría compartir con ustedes y que tú misma o tú mismo, insisto, vayas identificando qué tipo de vehículos pueden poseer y qué beneficios o prestaciones pueden ofrecer unas u otras configuraciones. Si tú fueras un diseñador de autos, ¿qué harías? ¿Qué seleccionarías? Piénsalo bien. Y sobre todo también te invito a que vayas identificando las posibles fallas, las posibles necesidades de mantenimiento que puedan tener este tipo de tracciones. Y de hecho, ahorita también tienes que tener en cuenta que estamos hablando de elementos, vamos a decirlo, exclusivamente mecánicos. ¿Ok? No estamos hablando de tecnologías electrónicas ni nada. Por el momento solamente la parte mecánica. Ahora bien, ¿te suenan los vehículos 4x4? Esos off-road que mencionas. Bueno, ahora estamos viendo en esta pequeña ilustración, por supuesto, pues nuevamente un motor delantero, en este caso longitudinal, y ahora estamos hablando de una tracción ni delantera ni trasera, estamos hablando de una tracción en las 4 ruedas. Es interesante porque ahora nota por favor que estamos nuevamente colocando en color azul las 4 ruedas, eje delantero y eje trasero, y además estamos incorporando una valiosa cajita, un valioso elemento que conocemos como caja reductora. ¿Cuál es la función de la caja reductora? Aquí vamos a checar sus comentarios. Si tú puedes, estás interesado en escribir un comentario, me encantaría poder leerlos. A nosotros, como equipo de SID, nos encantaría conocer qué opinas. ¿Cuál es la función de la caja reductora? Estamos hablando de un vehículo cuyas 4 ruedas poseen movimiento o reciben movimiento directamente. Ahora también estamos incorporando, digamos, un tercer elemento que es la caja reductora. Claramente hay otros componentes que seguramente nos van a ayudar a tener una mejor tracción de las 4 ruedas. En todo caso, recuerda, estamos hablando de un motor delantero longitudinal donde agregamos una caja reductora, y al agregar una caja reductora pues estamos hablando de movimiento en las 4 ruedas. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las necesidades de mantenimiento? ¿Lo adviertes? ¿Y qué recomendaciones tú le das a tu amigo cliente en la conducción de este tipo de vehículos? Es interesante, sin duda alguna es muy divertido, es interesante, y los amantes de este tipo de vehículos pues, sencillamente estarán muy interesados o interesadas pues, en conocer qué hay detrás de su vehículo pues, de terrenos difíciles, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos hablando de las configuraciones de estas tracciones o estos elementos. Estamos hablando aquí de un motor trasero central. ¿Te suenan esos vehículos deportivos, esos vehículos que tienen grandes prestaciones de velocidad? Bueno, pues aquí tenemos un motor trasero central, también está longitudinal, y estamos hablando que tenemos una tracción trasera, ¿ok?
¿Qué beneficios tú identificas cuando tenemos un vehículo cuyo motor está colocado, alojado de manera central en la parte un poco más cercana a la parte trasera? ¿Qué beneficios? Grandes velocidades, grandes prestaciones, ¿qué opinas? Y también nuevamente te invito a que identifiques concretamente pues cuáles son pues las fallas más comunes, las prestaciones más comunes y por supuesto las principales recomendaciones que tú le harías al cliente que te lleva un vehículo de este tipo, de esta naturaleza, ¿ok? Bien, vamos a hablar, o hemos hablado, perdón, de las distintas configuraciones que poseen pues, los vehículos, es decir, cómo podríamos acomodar, configurar esa caja térmica conocida como motor y qué elementos podríamos identificar concretamente en relación a esta configuración que estamos agregando. ¿A ti qué te gusta más? ¿Tracción delantera, tracción trasera, tracción total, 4x4? ¿Qué te gusta más? ¿Qué intervienes más? ¿Qué vehículos intervienes más? ¿Qué vehículos te llegan más a tu taller y ofreces mayor mantenimiento en relación a este tipo de vehículos? Bueno, ya vimos la configuración de esta caja térmica. Ahora vamos a conocer precisamente un poco más sobre las tecnologías asociadas a esta configuración. Algo muy conocido es el Front Wheel Drive. Front Wheel Drive pues es una tecnología que muchos asesores de venta de vehículos nuevos, por ejemplo, echan mucho de mano para poder impresionar a los clientes que van a comprar los vehículos. Pero sencillamente la traducción tiene que ver pues concretamente con ser una tracción delantera, ya sea longitudinal o transversal, según sea el caso. El FWD o tracción delantera es el tipo de tracción más común. Al encontrarse siempre al frente, cerca del motor o la caja térmica, pues es más fácil de montar y ahorra energía, al no tener que transmitir el torque a la parte superior. Fíjate qué interesante este fenómeno. Por supuesto, el motor es el que genera la fuerza, la energía, el torque como tal, para que se mueva todo el vehículo, pero no solamente se mueve el vehículo en general, hay una serie de componentes, te repito, elementos mecánicos, juntas homocinéticas, ejes, masas, valeros, etc., etc., que el motor pues tiene que mover. Es decir, el motor tiene que transmitir esa velocidad, mandar ese torque, esa fuerza a un montón de componentes. Pero si logramos que el motor, pues vamos a decirlo, tenga un contacto, una conexión más directa con las ruedas, podríamos pensar que existe menos pérdida de fuerza o torque al momento de hacer que las ruedas delanteras pues avancen. Entonces es un beneficio interesante de estas tipo de tracción y como decía aquí la lámina, pues tenemos vehículos muy comunes o es muy común contar con vehículos pues con este tipo de tracción, ¿ok? Recuérdalo, en este caso es un gran beneficio el que tenemos aquí, al que el motor esté muy cercano a las ruedas que van a percibir o recibir pues este giro, este movimiento, este torque. Bien, front wheel drive. Aquí estamos precisamente identificando pues algunos vehículos en relación a este tipo de tracción como tal, ¿ok? Claramente tú puedes identificar que existen distintos tipos de motores, ¿no? Donde concretamente pues los pistones pueden estar configurados en V, en línea, en boxer, algunos le dicen por ahí, ¿no? Hay una configuración muy particular, pero bueno, no es el detalle en este momento y sin embargo solamente te invitamos a que investigues un poco más al respecto. Ahora bien, roll wheel drive tiene que ver con RWD o tracción trasera. Suele usarse en autos que requieren mayor potencia. ¿Qué auto te suena en relación a esto? Bien, como los deportivos precisamente, o aquellos que deben cargar más peso en la parte trasera. Particularmente podríamos sí efectivamente citar vehículos pues, deportivos de altas prestaciones en cuanto a velocidades. ¿Por qué? Porque concretamente la configuración de este tren motriz, por decirlo de esta forma, nos permite obtener precisamente pues, menos pérdida de tracción y por supuesto mucho más velocidad. Aquí estamos viendo una configuración en el icono o en la imagen izquierda, inferior izquierda precisamente, donde vemos el motor, en este caso longitudinal, y hay un elemento, una flecha de tracción como tal, que va a mandar o va a recibir y va a enviar la tracción precisamente hacia el neumático trasero. Es decir, es una serie de componentes mecánicos que, insisto, tienen que recibir ese torque, ese movimiento de la transmisión, moverse por sí mismos y por supuesto transmitir, finalizando la transmisión de velocidad o torque en las ruedas traseras como tal. Y aquí tenemos un motor pues precisamente longitudinal nuevamente. En este caso tenemos el motor alojado o ubicado en la parte trasera junto a al eje trasero como tal. A raíz de esto precisamente estamos identificando
que pues una tracción trasera precisamente nos permite tener mayores prestaciones en relación a la velocidad, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos concretamente una configuración donde tenemos, estamos hablando de que es una tracción trasera, pero bueno, concretamente podríamos hablar de que cómo se acomoda, cómo podremos colocar este motor. Podría ser un motor colgado que está detrás del eje, un motor que está casi sobre el eje prácticamente y pues una configuración tradicional que es el primer vehículo que tú ves en la parte izquierda como tal. Este tipo de arreglos o configuraciones precisamente pues son a decisión ya directamente pues del fabricante y sin duda alguna pues tienen beneficios o prestaciones muy concretas que ya las armadoras pueden manifestar directamente pues ahí al momento de su ficha técnica o durante la construcción de esto. Pero bueno, lo que queremos mostrarte aquí abiertamente pues es las distintas configuraciones, pero ahora de un motor trasero o en este caso con tracción trasera también. Precisamente cuando hablamos de tracción trasera, pues un ejemplo muy claro pues es la parte de un Volkswagen, ¿no? La tracción trasera suele usarse en autos que requieren mayor potencia, lo decíamos, como los deportivos o aquellos que deben cargar más peso. Y bueno, un clarísimo ejemplo pues es un Volkswagen, un bochito como muchas veces se conoce, y tú sabes hoy en día que casi es incuestionable particularmente pues la función que tiene pues este vehículo o las prestaciones que puede ofrecer este vehículo indudablemente, ¿no? Lo cual caracteriza pues los beneficios de una transmisión o en este caso una tracción completamente trasera. Bien, a los distintos elementos o configuraciones de tracción pues se le añade ahora sí elementos electrónicos. Esos elementos electrónicos dan lugar precisamente a mayor precisión, a mayor estabilidad, mayores respuestas y sencillamente con esta lámina lo que queremos hacerte mención pues que existen precisamente módulos, moduladores y actuadores que van a estar precisamente percibiendo las necesidades que tenga un vehículo con base a la trayectoria que está generando y la pista que tiene pues frente a él como tal. Por tanto, la electrónica en cualquier sistema de dirección, de suspensión, de tracción, entre otros, hace que estos sistemas se vuelvan más perceptibles, más inteligentes, más deductibles y por tanto nos dan lugar a vehículos completamente más seguros y con mejores prestaciones. Por eso, pues es completamente funcional tener un elemento electrónico directamente pues trabajando aquí con los temas de tracción. Ahora, hablar de la electrónica también, pues es hablar también de ciertas ventajas que se pueden atribuir o tecnologías que se pueden incluir en pro de la seguridad del conductor, por supuesto. Es decir, hablar de la electrónica también es hablar de evitar alguna colisión, prever que exista alguna colisión y en su caso de una colisión, precisamente pues cuidar un poco más, por supuesto, al conductor. Tanto front-wheel drive o rear-wheel drive tienen ventajas, pero también ciertas desventajas. Tú seguramente sabes qué es subviraje y sobreviraje. Cuando hablamos de la tracción delantera, pues precisamente podríamos tener una desventaja, que el vehículo tiende a subvirar en las curvas como tal, como lo estamos ilustrando aquí particularmente. Y hablamos de rear-wheel drive, cuando hablamos precisamente que este tipo de tracción tiende a sobrevirar las ruedas como tal. Lo que queremos que tú te des cuenta concretamente es que tanto la tracción delantera como tracción trasera tienen ventajas, por supuesto, pero también ciertas desventajas, ya sea un subviraje o sobreviraje, es decir, que patinen las ruedas delanteras o las ruedas traseras, el eje delantero o el eje trasero. En cualquier circunstancia, pues precisamente no nos conviene que ante un pavimento mojado o un pavimento complejo o alguna curva incluso muy pronunciada, pues no nos conviene en ningún momento que ningún eje delantero o trasero pues llegue a patinar, porque precisamente se podría generar este subviraje o sobreviraje. Para ello, la tecnología o la electrónica precisamente nos permite, con base a este tipo de tracciones, atacar ese tipo de áreas de oportunidad para evitar alguna colisión, en este caso alguna maniobra peligrosa como esta, subviraje o el sobreviraje. De hecho, hablar de la tecnología o la electrónica es precisamente hablar de una tecnología, la verdad es que muy valiosa para el tema de seguridad del conductor, y es este famoso control de estabilidad, ESP, eventualmente conocido. El control de estabilidad, ya te lo voy a explicar, pero es identificado por distintas marcas, por distintas siglas, ESP, ESC, DSC, VDC, BSA o BSC como tal.
Según la marca a la que tú te acerques, vas a encontrarte particularmente pues, con algunas siglas o nombres específicos, pero prácticamente el principio de funcionamiento y la finalidad de esta tecnología es concretamente ofrecer pues, estabilidad concretamente pues, al vehículo. Su función es conseguir que el vehículo se mantenga en la trayectoria marcada. Concretamente sucede que un vehículo va transitando cierta distancia de forma recta y bueno, desafortunadamente se encuentra ante un obstáculo. ¿Qué pasaría? Naturalmente, pues la trayectoria del vehículo se vería interrumpida, la trayectoria recta. Por ello, habría una trayectoria pues completamente irregular, cambiando, girando a la izquierda o girando a la derecha. Esto provocaría particularmente lo que te comenté, un subviraje o sobreviraje. Justo el tema de control de estabilidad me permite, trabajando con distintos sistemas como sensores, como el sistema de frenos ABS como tal, y un frenado selectivo me permite concretamente a mí como conductor, a pesar de que tuve que girar el volante de manera pues completamente errada, vamos a decirlo de esta forma, me permite concretamente regresar a mi trayectoria original, gracias a que la tecnología o la electrónica pues está ingiriendo particularmente pues directamente pues en mi área, en mi trayecto como tal. All-wheel drive. All-wheel drive pues es precisamente hablar de tracción en las 4 ruedas. Es un sistema que mantiene tracción o movimiento en las 4 ruedas en todo momento. Simplemente permite mayor adherencia en superficies resbalosas como caminos mojados, con lodo, barro u otros. Ese sistema es común en modelos de camionetas como SUVs, camionetas familiares como tal. El all-wheel drive es la tracción en las 4 ruedas y particularmente pues podemos identificar que de manera, vamos a decirlo, selectiva, automática e inteligente, podemos conseguir que cada una de las ruedas tenga la tracción necesaria dependiendo del tipo de trayecto o pavimento que pueda estar cruzando cada neumático. Con all-wheel drive pues ya tenemos antecedentes en distintos vehículos en el cual precisamente pues ha logrado incorporar inicialmente esta tecnología y que sin embargo pues ha ido perfeccionándose al pasar del tiempo. All-wheel drive es tracción en las 4 ruedas, giro, movimiento en las 4 ruedas, por supuesto eje delantero o eje trasero. ¿Qué pasa con all-wheel drive? Bueno, concretamente pues hay una electrónica detrás de este movimiento mecánico, si lo quieres ver así, donde la distribución se puede dar en principio de eje a eje. Aquí estamos viendo un ejemplo donde, por ejemplo, pues el eje trasero tiene una, vamos a decirlo, una carga de fuerza o de tracción del 60%. Podemos ver que cada una de las ruedas está pisando un pavimento completamente diferente. Por ejemplo, ahí está un poco de agua, una pista normal, un pavimento un poco más abrupto y terracería, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de pista que esté concretamente cruzando nuestro vehículo y particularmente tal vez un eje, pues este all-wheel drive, la tecnología, los sensores van a dar lugar a que un eje, vamos a decirlo, a distribuir la fuerza en los 2 ejes para lograr el 100% de la tracción. En el eje trasero tiene un 60%, mientras que en el eje delantero podría tener un 40%. ¿De qué depende esa distribución de fuerza en los ejes? Insisto, dependerá precisamente del tipo de terreno que esté surcando directamente o atravesando pues cualquier eje, delantero o trasero. Es una distribución eje a eje. Ahora bien, podríamos ir un poco más allá en relación a la distribución, podríamos identificar qué tipo de terreno está colocando ya no un eje, sino qué tipo de terreno está pues cruzando cada neumático. Para ello, entonces, la distribución ya no sería de eje a eje. Hablo de la distribución pues, de la tracción. En este caso, avanzamos la lámina y hemos dado cuenta que ahora sí, esa distribución de la fuerza de la tracción ahora se ve más prorrateada o parcializada. Esto quiere decir que, por ejemplo, mira, la llanta delantera izquierda tiene una fuerza del 20%, la llanta delantera derecha como tal, una 30%, a particularmente el eje trasero, la rueda trasera derecha, el 30% o 20%, ¿no? En todo caso, la tecnología o la electrónica me va a permitir concretamente ya avanzar a una distribución mucho más individual a cada rueda, a cada neumático. Inicialmente era eje a eje, ahora estamos hablando distribución rueda a rueda como tal, ¿ok? Entonces es interesante cómo darte cuenta que a partir de un principio básico de funcionamiento, una parte de mecánica, se pueden agregar toda una serie de elementos de tecnología que dan mucho mejor desempeño, mayor seguridad, gran confort y grandes prestaciones en todo caso, ¿ok?
Finalmente, pues todo aterriza en un elemento mecánico, ¿no? Las partes periféricas que ya te había comentado. Bueno, aquí solamente estamos viendo en este pequeño esquema, pues un poquito ahí para explicar la parte del árbol de transmisión, concretamente esa caja reductora como tal. ¿Qué pasa con la caja reductora? ¿Cuál es la función? Por ahí estamos viendo si hay algunos comentarios de su parte para poder responderlos ahora mismo o responderlos vía la sala de chat, ya sea por los compañeros o particularmente por su servidor. Vamos a decir que la caja reductora tiene la función de reducir el giro, precisamente del volante motor, del motor como tal, de la caja térmica, y dar en lugar de un giro, ofrecer esas marchas largas o cortas, cuando particularmente hablamos de los vehículos off-road o 4x4. Entonces tiene esa función, esa caja reductora como tal. Y bueno, aquí realmente lo único que estamos explicando es que podemos tener un elemento también súper valioso para este tipo de tracción, que es el diferencial. El diferencial, la función tú lo identificas, pues precisamente distribuir esa fuerza, esa tracción hacia los ejes o particularmente hacia cada uno de los neumáticos como tal. Podríamos tener un diferencial trasero, incluso hasta tres, uno delantero, uno central y un diferencial trasero, según sea el caso, según el tipo de vehículo, el segmento al que esté asignado, y se incorporará también, por supuesto, el famoso árbol de transmisión o flecha de transmisión. Bien, avanzamos, compañeros. Ok. Concretamente, pues es recordarles sencillamente que la configuración de este tren motriz va a depender de los segmentos, va a depender de las prestaciones del vehículo, va a depender concretamente pues, de la armadora, va a depender de lo que busquemos en los vehículos. Por eso aquí estamos recordando concretamente pues, las configuraciones. Motor delantero transversal, en este caso con tracción pues, integral como tal, es decir, en las 4 ruedas como tal. También tenemos un motor delantero con la caja ya reductora incluyendo, hablando de una tracción en las 4 ruedas. ¿Okay? Y claramente, pues algo que no podemos dejar a un lado, pues es el famoso 4x4 como tal. Aquí estamos hablando de esa caja reductora donde el trabajo, pues ahora, vamos a decirlo, esa responsabilidad de una buena conducción y una buena selección de los rangos de velocidad, pues tiene que ver pues del mismo conductor, hablando directamente de esa caja reductora. Cuando hablamos de all-wheel drive, hablamos precisamente de tracción integral, pero estamos hablando de que casi que no hay intervención por parte del conductor. Hablar del 4x4 es hablar de vehículos todoterreno, Jeep, entre otros, donde la intervención del conductor, del piloto, pues se ve más expresa directamente, ¿no? Hablar de 4x4 es hablar, insisto, de la caja reductora, es hablar de la flecha, es hablar de diferenciales, por supuesto, es hablar de la flecha de tracción y, por supuesto, de distintos diferenciales. Insisto, puede ser delantero, central y trasero, según sea el caso. ¿Okay? Bien. Aquí estamos particularmente haciendo referencia a la caja transfer. La caja transfer o también caja reductora, pues es un elemento exclusivamente mecánico, claramente, donde pues de pronto una mala selección, un mal manejo de este tipo de componentes o esta caja transfer puede llegar precisamente hasta la misma ruptura física de los engranes internos que puedan existir directamente de la caja transfer. ¿Tú qué le recomendarías aquí a un cliente que llega con un vehículo de este tipo y te menciona que la caja transfer ha fallado o se ha roto y que prácticamente pues ya no puede avanzar con su vehículo? ¿Qué recomendaciones le darías? Bueno, aquí realmente solamente es explicarte que se genera directamente en la caja térmica, se transmite directamente esta fuerza a la transmisión y esta transmisión va a estar conectada directamente a la caja reductora, en este caso a la caja transfer, quien va a estar enviando precisamente esta fuerza al eje delantero o al eje trasero, según sea el caso, ¿ok? Dependiendo de los rangos que selecciones. Ahora bien, hablar precisamente de este componente, pues es hablar de un ejercicio completamente mecánico, donde estamos hablando precisamente pues que hay una serie de componentes. Hay una cadena, hay una serie de elementos que dan lugar a la caja transfer. Bueno, aquí lo que estamos mencionando un poco en este video es concretamente la parte de darnos cuenta que front wheel drive como tal, pues es concretamente, o más bien en este caso el 4x4 es darnos lugar a las distintas rangos de marcha. Tenemos 2 high, 4 high, neutral o 4 low como tal, dependiendo de la tracción o la pista a la que vayamos pasando como tal. Aquí tenemos tracción trasera, vamos directamente a cruzar un terreno más complejo y el torque está 100% en la parte trasera.
en 2H como tal. Vemos que hay un atasco ahí, el conductor tendría que precisamente hacer la selección particularmente a 4H para que el torque se distribuya al eje trasero y al eje delantero en un 50% y 50%. Aquí tenemos precisamente el trabajo de la caja, concretamente transfer o pues reductora. Date cuenta aquí concretamente que estamos hablando un poquito ahí del ejercicio o los beneficios que pueda llegar a tener este tipo de vehículos, donde particularmente aquí, hablando de la all-wheel drive o la tracción integral, pues estamos viendo una selección pues muy definitiva, muy particular del movimiento o el giro pues variable de los neumáticos como tal, ¿ok? Aquí estamos viendo que dependiendo de la trayectoria que tiene cada uno de los vehículos, tiene ciertos beneficios, ¿perfecto? Ahí estamos viendo tracción trasera, se queda atrás, tracción delantera va avanzando en medio y all-wheel drive prácticamente tiene el avance o la ventaja de desempeño frente a los otros tipos de tracción como tal. Entonces está interesante ir valorando concretamente cuáles son en un comparativo las ventajas o desventajas que pueda llegar a tener cualquier tipo de tracción que te acabo de mencionar. Finalmente, fallas más comunes que podremos identificar, pues particularmente en la tracción. Sensores dañados. Cuando estamos hablando de la electrónica es muy común hablar de que las líneas están pues tienen un poco de sarro prácticamente o no hay una conexión concreta directamente pues entre estas líneas. Entonces, hablar de la electrónica es hablar de sensores que están dañados por humedad, por algunos otros componentes externos. Esto me da lugar a mala señal de velocidad y no se detectan los giros concretamente o la señal como tal. Por supuesto, al hablar de la tracción es hablar de elementos mecánicos que pueden darse lugar a una ruptura completamente drástica como tal. En este caso, pues no es posible transmitir la fuerza a las ruedas. ¿Por qué? Porque hay una ruptura abiertamente de la parte o los elementos mecánicos. Y pues precisamente, a diferencia de velocidad, siempre se recomienda revisar el diámetro de los neumáticos. Es muy común que en el transcurso del tiempo el conductor, el piloto, el dueño del vehículo, pues cambie los neumáticos y al cambiar los neumáticos no garantice que las llantas o los neumáticos tienen el mismo dibujo. Esto precisamente puede detonar en algunas irregularidades en el desempeño del vehículo como tal. Por eso es importante garantizar que al momento de reemplazo de los neumáticos sean las mismas características que de origen trae el vehículo como tal. ¿Okay? Seguimos en fallas más comunes. Caja transfer, pues precisamente puede haber este grado de ruptura completa, dándonos mala relación en los engranes, la cadena rota y selectores dañados completamente. Falta de mantenimiento, por supuesto, no se realizan los cambios periódicamente a los componentes y finalmente el sistema electrónico pues está desconfigurado por distintas razones. En este caso daríamos lugar a una falta de comunicación de la unidad de mando de tracción con el acoplamiento ESM como tal. Bien, avanzamos y concluimos haciéndote mención a que independientemente del tipo de tracción, por supuesto, pues hay una serie de elementos o piezas mecánicas, juntas homocinéticas, masas o cubos de ruedas, valeros cónicos o valeros sencillos o dobles, según sea el caso, soportes de motor, por supuesto, soportes de transmisión, claramente, o de motor, claro, soporte tensor, seguramente las masas de primera o segunda generación. Lo más valioso y lo más importante es que a partir del tipo de tracción que se pueda generar directamente en un vehículo, vamos a concluir todo en los elementos mecánicos que nosotros en SID conocemos como elementos periféricos. ¿Por qué? Porque reciben el movimiento de la transmisión y lo pasan, lo trasladan, lo transmiten particularmente pues a los neumáticos, dependiendo del tipo de tracción. Así que te invitamos a que compres las mejores piezas de tracción con nosotros en SID, por supuesto. Concluimos aquí esta sesión. Estoy muy contento, muy agradecido de saber de ustedes nuevamente y estamos muy contentos por la invitación. Los invitamos nuevamente a que hagan comentarios constantes en relación a preguntas de mantenimiento, instalación u otros. En SID estamos para apoyarte. Gracias y me despido. Yo soy Isaac Carrillo, instructor de SID y estoy nuevamente muy agradecido y muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias, compañeros. Excelente día.